Bendiciones, bendiciones. Les habló el profeta Ojodagui una vez más. Amén. El Espíritu Santo me motivó ya desde la tarde el poder compartirles la palabra. Amén. De poder compartir la palabra hoy. Y hoy vamos a tratar este tema con respecto a lo que son las asignaciones de un profeta maduro. Amén. Así que vamos a ver qué es lo que el Señor quiere esta noche. Amén. Entonces, la palabra se centra en Éxodo 14, del 15 al 22. Dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, y en todos sus objetos y en sus carros, y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Verdad? Entonces, el Espíritu Santo de Dios, cuando tiene un plan con una persona, va a invertir mucho tiempo, amén, mucho tiempo trabajando en la formación de esa persona, hasta que esa persona, si tiene un llamado profético, sea forjada. Amén. Pueden pasar muchos años para que sea así. Ponte a pensar en Moisés, ¿verdad? Moisés tenía 40 años cuando él huyó de Egipto, ¿verdad? Y estuvo allí, ¿verdad? En el desierto. Y el Señor se le apareció. Ponte a pensar en el tiempo en el cual Dios tuvo que forjar a ese hombre. Entonces, Dios le va a dar tareas inherentes y propias a ese profeta, propias de su oficio. Es decir, cuando ya la persona, cuando el Señor observa y ve de que el profeta ya está maduro, como vimos la lección pasada, ¿verdad? Le va a asignar tarea. Amén. Le va a asignar una tarea específica, una misión específica. Mientras el Señor observaba y veía que Moisés era todavía el joven petulante, orgulloso, soberbio, y quiso de alguna otra manera cumplir con su legado, ¿verdad? El mandato de libertar a Israel, pero en su fuerza. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Lo tuvo que procesar. Entonces el Señor te procesa. Amén. El Señor va a procesar al profeta y lo va a pasar muchas veces por procesos largos, muy fuertes. No es cualquier cosa. Cualquier persona que quiera ser profeta va a tener que ser pulido. Amén. Va a tener que ser repujado, va a tener que ser forjado en el horno, para que pueda recibir esa misión de lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestras vidas. No es cualquier cosa. O sea, el decir, yo les digo algo, una cosa es que tú digas, yo soy profeta, ¿verdad? Pero otra cosa es que tu espíritu lo asimile. Y cuando tu espíritu lo asimila, te va a pasar lo que le pasó realmente a Isaías, ¿verdad? Lo que le pasó a Jeremías, lo que le pasó a Ezequiel, lo que le pasó a Daniel. Cuando tu espíritu asimila realmente el llamado, tu actitud va a cambiar. Cuando tu espíritu asimila realmente lo que Dios le designó a hacer, ya no vas a ser el mismo. Ya no vas a pensar igual y no vas a actuar igual. Vas a poner manos a la obra realmente y te vas a dar cuenta que realmente no es juego. Cuando una persona tiene un llamado profético y ya asimiló, se va a dar cuenta que su vida ya no va a ser igual. Amén. Ya no va a ser igual. El Espíritu Santo te va a forjar de tal manera y tal forma de que te va a adecuar a los pensamientos del Padre, al corazón del Padre, de tal forma que tus pensamientos, tus sueños, tus visiones quedan en el olvido. Yo pienso en Jeremías. Jeremías quería casarse y el Señor le dijo, tú no te vas a casar. ¿Verdad? Piensa en eso. Piensa en Oseas. Oseas quizás quería tener una familia feliz y Dios lo mandó ¿a dónde? A casarse con una de la vida, ¿verdad? Entonces, muchas veces, cuando el Señor observa que el profeta ya está maduro, cuando el Señor observa que el profeta ya está curtido, le va a dar asignaciones. Y a eso vamos. Amén.
Entonces, cuando el Señor observa que el profeta ya está maduro, le va a asignar tareas inherentes y muy propias de su oficio profético. ¿Por causa de qué? Por su altísima sensibilidad espiritual. El profeta es muy sensible al mundo espiritual. El profeta puede percibir cosas que otros no perciben. El profeta va a ver cosas que otros no ven. El profeta va a oír cosas que otros no oyen. Dice que el Señor, Elías le dijo, ¿acaso no oye la lluvia que cae? Viene una gran lluvia, la oigo. Él estaba oyendo en el espíritu la lluvia que venía. Y Acab decía no, pero sin embargo Elías lo oyó. Eliseo dijo, ¿acaso no están tras de él los pasos de su amo? Estaba oyendo los pasos del asesino, ¿verdad? También una mujer se disfrazó y le dijo, ¿qué haces aquí, mujer de Joram? ¿Verdad? O sea, el discernimiento en el profeta, la sensibilidad es muy fuerte. El profeta debe estar alerta siempre para captar las incidentes del mundo natural y espiritual, así como el discernir las diversas fuerzas espirituales que influencian a ciudades y regiones. O sea, el profeta, amén, el profeta tiene los 5 sentidos desarrollados y de tal forma de que él puede percibir realmente lo que está pasando, dónde está el hombre fuerte, qué está haciendo el hombre fuerte, cuáles son los gobernadores de una ciudad, o perdón, de un país, ¿verdad? Más que todo en la guerra espiritual, más que todo en la toma de ciudades. Entonces el profeta maduro ya tiene desarrollado, amén, ya tiene desarrollado ya lo tiene desarrollado, ya lo tiene ya identificado por causa de lo que Dios le dio. Tiene una alta sensibilidad. Si yo te conté esa experiencia que he tenido, amado, en el Señor, de lo que el Señor me ha podido percibir, tan solamente no puedo decirlas, amén. Quizás Dios permita que en el libro que estoy escribiendo las pueda redactar, algunas de ellas, pero son muy fuertes, de tal manera que son locuras, porque sí, realmente son locuras, pero realmente el Señor te vuelve muy sensible. Entonces, el profeta tiene que estar alerta. Amén, alerta. Su espíritu tiene que estar alerta al mover espiritual, angelical o demoníaco. Amén. El profeta está siempre observando y viendo el mundo espiritual. El profeta siempre está en contacto con el mundo espiritual. Siempre esté en guerra espiritual. Recuerdan lo que pasaba con Eliseo, ¿no? Eliseo, el siervo dijo, nos tienen rodeados. Y Eliseo estaba viendo el mundo espiritual. Dijo, mira, abre sus ojos, Señor. Mayor, no temas, porque mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, el profeta estaba observando. El profeta estaba viendo. Amén. El profeta estaba observando, estaba viendo el mundo espiritual. Cosa que los demás no. Muchas veces el profeta estaba oyendo, Ezequiel veía una visión y los demás no la veían. Daniel veía visiones y los demás no lo veían. Cuando Pablo se le presentó a Jesús, dice que no vieron visión, pero oyeron algo y se asustaron por ello. Pero el profeta sí lo puede ver, el profeta sí lo puede observar por causa de la sensibilidad espiritual que tiene. El profeta puede oír cosas. Recuerden lo que pasaba con Eliseo. Estaba en su habitación y Dios le revelaba cosas, ¿verdad? Muchas veces el profeta puede oír hasta conversaciones a kilómetros o lo que la gente ha dicho en su cámara secreta y Dios se lo revela. Oraciones, cosas que la gente ha dicho. Amén. Y de esa manera el profeta sabe cómo actuar de acuerdo a lo que Dios le ha revelado y le ha mostrado en ese instante. Amén. Recibir del Espíritu Santo la guía espiritual para el pueblo de Dios y las estrategias divinas para la conquista para Jesús de los territorios. Él va a recibir el código, los códigos, cómo poder moverse, cómo poder tener victoria. El profeta
David, ¿verdad? Siempre consultaba a los profetas, le decía cómo tengo que moverme, qué tengo que hacer, de qué manera tengo que moverme, tengo que ir a tal monte, no tengo que ir. Y el Señor le hablaba a través de los profetas, le daba estrategia. Entonces, lo recomendable es que cuando salgas a la guerra espiritual, ¿verdad? A la toma de ciudades, al evangelismo, siempre permitas que los profetas actúen, fluyan, porque Dios le va a dar diseño para la conquista. Amén. El profeta activa la operación de los dones del Espíritu Santo entre el pueblo de Dios, especialmente los dones vocales y los de interpretación, profecía, lengua, interpretación de lengua, discernimiento, palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. O sea, el profeta activa, amén, tiene el recado de Dios, por decirlo de esta forma, la autoridad de Dios para activar en tu vida esos dones. Y es verdad, Dios me ha utilizado muchas veces para activar a personas en interpretación de lengua, en ciencia, en visiones, sanidades, ¿verdad? Discernimiento. Me ha llevado para hablar por gente, guiado por Él, y la persona ha fluido por causa de la impartición profética. Amén. Entonces el profeta puede hacerlo. Dice en la Biblia que el apóstol Pablo decía, cuida, ¿verdad? No descuides el don que ha sido puesto en ti por la imposición de mis manos. Si hay una activación que pueda acontecer por causa de lo profético. Entonces el profeta puede activar. El profeta Elías, ¿qué hizo? Oró y le dijo, Señor, abre sus ojos. Tocó sus ojos y los ojos se abrieron, ¿verdad? Del siervo y pudo ver, al igual como Elías. ¿Me están comprendiendo? Entonces el profeta puede hacer eso. Puede activar la operación de los dones del Espíritu Santo. Es por eso que es necesario que el profeta pueda estar metido en el liderazgo de la iglesia. Es más, debe estar metido en el liderazgo de la iglesia. Para que en el nombre de Jesús, amén, pueda realmente pues recibir, amén, y la gente pueda crecer y pueda ser activada en los dones. Eso es lo que se tiene que procurar, que realmente acontezca eso. Una iglesia madura, una iglesia sana, fluye en los 9 dones, aunque hay más dones, pero 9 sobrenaturales, ¿verdad? Que pienso que ya lo saben. Entonces, es hermoso, ¿verdad? Y Pablo decía en Romanos, decía él, ¿no? Para comunicaros algún don espiritual. Porque Pablo como profeta también sabía, amén, que él podía, por encargo del Espíritu Santo, activar en la iglesia esos dones sobrenaturales. Qué hermoso, ¿verdad? Yo me gozo en el Señor realmente cuando los dones fluyen con libertad y puedo ver realmente cómo la gente fluye, cómo la gente ve, cómo la gente observa, discierne, percibe, interpreta. Yo me gozo cuando lo sobrenatural se mueve. Amén. Más hay gente que critica, ¿verdad? Este mover y dice, no, eso no es de Dios, la lengua no, la ciencia no, las visiones no, eso ya pasaron. Bueno. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, como siempre lo voy a decir. Y yo creo en la vigencia de los dones porque se mueven en mi vida. Como le dice que yo soy testigo y tengo que dar testimonio. ¿Cómo yo voy a negar lo que veo? Amén. No puedo negarlo. Yo lo veo, lo disfruto. Dios a mí me usa muy fuerte en los dones de revelación. Soy profeta vidente. Entonces, no puedo negar lo que veo, lo que observo, lo que oigo, lo percibo, cómo Dios me usa en milagros, no. Y eso está para la bendición de la iglesia. Lamentablemente hay algunas iglesias que niegan. Qué pena. Qué pena, ¿verdad? Me da mucha pena cuando acontece eso, pero es por falta de conocimiento. Sigo. Ser el receptor de la revelación divina sobre los planes, los tiempos y las señales de Dios para hombres, familias, naciones y continentes. Es decir, el profeta puede percibir el propósito de Dios para tu vida, tu destino, y te va a encaminar hacia eso. ¿Qué hizo Samuel con Saúl? Le dio señales, ¿verdad?
Esto va a pasar, después que te aparte de mí, va a pasar esto, y lo guió. Hasta que dijo, la última señal va a ser que vas a encontrarte, ¿no?, con unos profetas, y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre. Lo guió hacia su destino profético. A David lo guió, ¿verdad? Entonces, lo que hace el profeta es justamente eso. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para una ciudad, para un país, para una iglesia, para una persona? Siempre David consultaba con Dios. Quería saber la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que saber eso. ¿Ven? Que Dios ha puesto profetas para que el Señor revele qué es lo que quiere para su iglesia. Qué es lo que desea para su iglesia. Entonces, Dios ha levantado en estos tiempos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Pero los profetas tienen esa percepción espiritual en las cuales Dios les revela, les muestra realmente qué es lo que Dios quiere para tu vida. O sea, si hablamos de los llamados, un poco, hay llamado general, hay llamado específico y hay llamado especial. Lo que hace el profeta es ver el llamado especial, o sea, el llamado por el cual tú fuiste enviado a la tierra. Hace muchos años, un apóstol me dijo, tú eres apóstol profeta, me dijo. Vio a lo que yo ahora fluyo. ¿Me están comprendiendo? Observó en el tiempo de Dios y me dijo, pero no por ahora tú serás un profeta en tu casa. Y vas a ver esto y te vas a enfrentar a Jezabel. Y me dijo, y todo eso se cumplió. Pero eso fue hace muchos años. Ahora eso ha crecido en mí. Y ahora ya es otro mover. Ya es otra temporada en mi vida. Amén. Ya es algo mayor que ha venido para la gloria y honra de Jesús. Entonces, el profeta es el receptor de la revelación divina. Dice que Dios a los apóstoles y profetas les ha revelado el misterio, ¿verdad? Misterios, cosas ocultas, cosas que nadie sabe. Pero Dios las revela. ¿A quién? A los profetas y su voluntad. Entonces, el profeta tiene como un radar, por decirlo de esta forma espiritual, por la cual va a proteger a la iglesia del Señor de las artimañas y maquinaciones del diablo. Claro, el profeta tiene como un radar y puede percibir la maldad. Donde hay brujos, hay chamanes, hay satanistas, gente mala que quiere destruir la iglesia. Amén. El Señor le da esta capacidad al profeta de discernir, ya sea por el olfato, por la vista, por lo que sea que Dios le dé, y puede percibir la maldad en la iglesia que quiere atacar a los siervos de Dios, a los lobos que quieren entrar a devorar al rebaño de Dios. Amén. Pero el profeta debe saber recoger e interpretar los códigos y símbolos naturales o sobrenaturales. O sea, Dios al profeta, amén, Dios al profeta le va a dar ¿qué cosa? Códigos. Le va a hablar por señales. Y tú, profeta, tienes que estar ¿cómo? Tienes que estar despierto para captar lo que Dios te está diciendo. ¿Me estás comprendiendo? O sea, tienes que estar alerta a lo que el Padre te está avisando. Si hay un peligro, tienes que estar alerta. Dios te va a avisar. Y va a utilizar señales naturales muchas veces y sobrenaturales también para avisarte del peligro. Dice que Pablo dijo, va a haber un naufragio, pero no teman, porque el ángel del Señor ha estado conmigo y ha permitido que me ha concedido la vida de todos. ¿Verdad? El ángel del Señor ha estado con él, le avisó del peligro. ¿Ah? Le dio una señal. El profeta Ágabo agarró el cinturón de Pablo y le dijo a aquel que sea el dueño de este cinto, pues le va a venir esto y esto y esto. Señales. Señales. Entonces, el profeta tiene que comprender y entender y saber realmente cuál es el peligro a la cual se está enfrentando como profeta de Dios. ¿Cuál es el peligro que tú te estás enfrentando?
Muchas veces Dios te va a hablar a través de visiones y puedes ver de repente, no sé cómo podría decírtelo, cosas que de repente de alguna u otra manera el Padre te va a mostrar, pero que van a representar peligro. Mucha gente ha visto perros que les mordían, o han visto cuervos que los picoteaban, o ratas, ¿verdad? O no sé, o cosas así. Son peligros, son cosas que Dios te está avisando. Entonces, amados, tenemos que estar apercibidos como profetas de Dios para cumplir con la asignación que el Padre nos ha dado. Ser buenos radares. Tienes que estar con tu radar encendido, ¿verdad? Para captar lo que el Espíritu está percibiendo. Tú tienes que estar ahí, ¿verdad? Percibido lo que el Padre te está revelando. Porque el profeta puede estar aquí, pero también sus sentidos espirituales están monitoreando el ambiente, lo que está aconteciendo, lo que está pasando en el mundo espiritual. Y como te dije, el profeta está habituado a ver ángeles y demonios. Y sabe que cuando viene un ángel, no es por gusto. Y cuando vienen ángeles de guerra, no son por gusto. Muchas veces cuando yo he ido a una casa y he visto ángeles con espadas, o he visto ángeles escuderos, es porque esa casa está siendo o va a ser bombardeada y han sido enviados esos ángeles. O de repente, de alguna otra manera, va a haber un peligro y de repente veo que ángeles vienen y me acompañan. Y vienen muchos, es porque hay un peligro inminente. Amén. Muchas veces los ángeles, Dios mío, para contarte experiencias, han permitido que yo no me vean cuando me han querido asaltar o robar. Me acuerdo de una experiencia maravillosa hace muchos años, en las cuales yo vivo cerca del mar, ¿verdad? Y mi barrio, hace muchos años estoy hablando, estaba en problema, ¿verdad? Con los chicos, estaban en problema con los sicarios, esos que matan, ¿verdad? Y ellos habían dicho que a cualquiera que vean de mi barrio iban a matarlo. Y resulta que vieron a dos en la playa, y no había nadie en la playa, eran las 6 de la tarde por ahí. Estaban con pistolas y eran bastantes. Y en eso mi amigo me dice, vamos a orar. Y mientras estamos orando, ellos bajaron. ¿Sabes qué? No nos vieron. Pasaron por nuestro lado, nos rodearon y no nos vieron. Y ellos comenzaron a perseguir, y dijeron, ¿pero dónde están? Y comenzaron a hablar mal y comenzaron a maldecir y a decir, ¿pero dónde se han ido? ¿Dónde estaban? Si estaban acá. Y nunca nos vieron. Porque los ángeles nos guardaron. ¿Me estás comprendiendo? Nos guardaron. Porque no era el tiempo. Amado, yo tengo tantas cosas que decirte. Tengo tantas experiencias sobrenaturales que he visto, en las cuales si yo estoy vivo es porque Dios me ha guardado sobrenaturalmente. ¿Entiendes? O sea, si yo contara las experiencias que he pasado sobrenaturalmente, la gente decir, no, el apóstol ya se volvió loco, ya. No, ya el apóstol se volvió loco. Está contando cosas, ya pobrecito, ya se volvió loco, ¿no? Pero bendita locura, porque es mi locura con el Espíritu Santo. Amén. Y son cosas que yo vivo. Si yo estoy acá vivo, si yo estoy aquí vivo, es porque los ángeles me han guardado. Amén. Es porque Dios ha permitido que ángeles me guarden, me protejan de balacera, de muerte, de accidentes. Que algún día, si no es aquí, va a ser en mi libro, en las cuales voy a contar las experiencias sobrenaturales que he tenido con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, profeta de Dios, discierne. Tú tienes que tener cuidado. Ahí en la escuela profética Ojo de Águila hay un video que se llama Obstáculos para el discernimiento. Son 8 o 9 puntos en los cuales el profeta como que, ¿verdad? Amén. Así como dice el apóstol Carmen, es verdad. Dios nos guardó de los brujos que nos querían hacer daño, nos querían desaparecer. Sí, es verdad. Dios nos guardó sobrenaturalmente. Eso fue algo maravilloso. ¿Amén? Entonces, realmente comprendamos algo. Amén. Comprendamos que tú tienes que tener cuidado, porque lo que va a querer hacer el enemigo es que cegarte, que tus sentidos no puedan pues, ¿entiendes? No puedan ver, oír. Le conviene al enemigo
que nosotros no veamos, no percibamos. Le conviene al enemigo que estemos apesadumbrados. Le conviene al enemigo que no podamos mirar el mundo espiritual. Le conviene al enemigo de que tú no puedas discernir porque tú le arruinas la fiesta a Satanás. Como radar de Dios. Entonces tú tienes que estar como radar de Dios. Yo cada vez que salgo a la calle estoy con mi radar, el radar encendido. He orado, buscado a Dios y mi radar está encendido. ¿Qué es lo que el Padre quiere hacer? ¿Qué es lo que el Padre quiere hacer? ¿Dónde quiere ir? ¿A quién quieres que le hable, Señor? ¿A quién quieres que le hable? ¿A quién quieres que le dé una palabra? ¿Qué quieres que haga? Amén. Entonces tú eres un radar de Dios. Por eso que Dios te da una asignación profética. 6. Discernir con claridad entre lo humano y lo divino que opera en la iglesia para librar esta influencia del gobierno humano y mental y posicionarla para que sea Dios por su espíritu quien la dirija siempre. El profeta, amén, claro que sí. El profeta tiene que tener discernimiento agudo, visión de águila, para que pueda discernir entre las diversas manifestaciones. Hay profecías que no son de Dios. Hay palabras que no son de Dios. Amén, así es, apóstol. ¿Me entiendes? No son de Dios. Visiones que no son de Dios. Experiencias que no son de Dios. Y el profeta las capta en una. ¿Me está comprendiendo? Las capta en una. Están dando una profecía y de repente el profeta dice, no, ese no es Dios. No, ese no es Dios. Todo esto, no es Dios. Una visión o algo, no, eso no es Dios. Discierne. No lo pueden engañar en las palabras mismas. Cuando la gente está dando testimonio, muchas veces la gente exagera y el profeta como que capta. No, eso es mentira. Porque el profeta discierne. Tiene claridad. Yo le pido a Dios para que tus ojos espirituales sean abiertos y para que puedas discernir con claridad el engaño del enemigo, los embistes de Satanás, para que puedas ver lo humano y lo divino que opera en la iglesia. Porque hay tanta gente realmente que engaña en estos tiempos. Sí, amados, hay mucha gente que engaña. Se ve tanta gente que dice que es y no es. Tanta gente que dice que es apóstol, profeta, evangelista, pastor, y al final no son unos fantoches. Son fraudulentos. No hacen nada. Son lobos. No. La gente tiene que aprender a discernir. Realmente. Y el profeta tiene ese discernimiento. Huele, oye, percibe, ve, se mueve eso. El profeta tiene que estar apercibido. Yo te digo, amado, y te exhorto, si eres profeta, que tienes que estar apercibido. Y si algo pasó en tu iglesia es porque tú te quedaste dormido. Escúchame, si Jezabel entró a tu iglesia es porque tú lo permitiste. Si Acab entró a la iglesia es porque tú lo permitiste. Si la división o lo que sea entró a tu iglesia es porque tú lo permitiste. ¿No es que tú eres el radar? ¿Tú eres el centinela? ¿Pasaron sobre ti? ¿Y en qué momento te quedaste dormido? Si algo pasa es porque tú lo permitiste.